Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestra casa de Fórmula 1 en el momento previo al Gran Premio de los Países Bajos. Mañana dará comienzo el Gran Premio en Holanda, por lo tanto va a ser algo bastante interesante todo este vídeo que vamos a tratar. Vamos a traeros imágenes en exclusiva porque ya sabéis que los jueves, o si acaso no llegan a salir del todo el jueves, el viernes siempre quiero traeros imágenes que sean interesantes. Algunas de ellas las dejaremos para vídeos más adelante. Y tenemos ya muchas noticias bastante interesantes con respecto a todo lo que vamos a poder ver en este fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos. Todos los temas que vamos a tratar estarán detallados en la descripción por si queréis saltaros algún momento e ir directamente a vuestra parte de elección. Y vamos a dar comienzo, y primero tenemos que dar comienzo con respecto a las mejoras por parte del equipo Aston Martin, porque vamos a comenzar en el principio del vídeo con esas imágenes en exclusiva, esas imágenes que podemos ir viendo en cada fin de semana, en cada circuito, que en este momento no han salido imágenes que sean Yo siempre sabéis que os intento traer, y si no lo sabéis porque a lo mejor habéis llegado nuevos, os lo cuento, todos los jueves o a muy tardar el viernes por la mañana siempre intento traeros alguna imagen de alguna pieza que no haya sido tan visible, que no sea tan fácil de ver, pero que ahora mismo en el paddock, al estar desmontados los monoplazas, sí se puedan llegar a captar. Ahora mismo en este momento de la mañana todavía no ha salido ninguna. Esperemos que antes del segundo vídeo del día sea capaz de conseguir recopilar alguna de ellas, y si no, a lo mejor para el viernes sí que consigo traerlas. Sin tener esas imágenes así tan específicas, esas imágenes tan curiosas que podemos llegar a traer en algunas ocasiones, os hemos traído fondos del suelo, os hemos traído fondos de motores, os hemos traído fotos de muchas cosas. En esta ocasión tenemos fotos que son más las habituales, que sí que siempre solemos traer, pero que son de piezas desmontadas que solemos ya ver más normalmente. Y es que ha sido una bastante interesante porque sabemos que están viniendo las mejoras de Aston Martin para este fin de semana. Sabemos, os hemos estado contando dónde se informaba que podía llegar no a haber alguna de esas mejoras que os habíamos dicho, podía llegar a haber algunas mejoras que llegasen y que no se hubieran comentado. Hay varias mejoras que también serán específicas para el circuito. Por ejemplo, yo ya os lo he dicho, en el alerón trasero es posible que haya una mejora en el DRS, aunque esta es posible que se llegue a retrasar para Monza, aún no se sabe con exactitud y tenemos que esperar a saber específicamente qué traen el equipo Aston Martin a cuando la FIA emita ya las mejoras y los cambios que han traído los equipos. Lo que seguro es que en el alerón trasero va a haber modificaciones porque va a haber cambios específicos. Y hay un cambio también específico que va a realizarse en los alerones delanteros, por lo que ya se ha podido ver. Pero es bastante curioso los alerones delanteros porque ya se han podido ver por el paddock los alerones delanteros del equipo Aston Martin, y a mí sinceramente me recuerdan a la especificación que había antes del Gran Premio de España. Es decir, antes de ese cambio que hicieron los alerones que os hemos comentado durante todo este parón de verano, que lo hicieron provocado porque la FIA les estaba obligando debido a que estaban flexando demasiado y demás. Toda esa historia que os hemos contado y que está especificada en el canal, os hemos traído imágenes, os hemos traído informaciones, os hemos traído datos, eso está todo en el canal. Pues ese alerón que estaría a principio de temporada, que les estaba dando un beneficio muy alto y que la FIA les obligó a quitar porque en teoría estaba flexando bastante, a mí sinceramente los nuevos alerones que ha traído Aston Martin, que son mejoras para este fin de semana, me recuerdan mucho a eso. No deberían de ser esa misma especificación, por supuesto, porque la FIA se los prohibió, pero debería ser un paso quizá mucho más cercano a lo que teníamos en ese momento. Recordaréis las diferencias que os traje, si no, como digo, os recomiendo que vayáis a ver los vídeos donde lo hablamos. Y es que fijaros, tenemos aquí la imagen de los alerones delanteros, son 3 alerones delanteros. Les vemos que están ahí con diferentes especificaciones, vemos que tienen ahí pues sus ciertas diferencias cada uno de los 3, pero sobre todo yo me quiero quedar con esa forma. Recordar una cosa para los que no somos ingenieros, los que no somos los más entendidos en la mecánica, estuvimos analizando, estuvimos comparando esos alerones que había antes y después de ese cambio forzado por la FIA, y recordar lo que os dije, sobre todo lo más visible, lo más visual, aparte de que aquí tenían un enganche que en teoría no sería legal, según comentaba la FIA, ¿no? O tenían sus ciertas dudas de que estuviera llegando a generar esa cierta flexibilidad extra que ya no sería legal, y por si acaso, por prevenir, la FIA les obligó a quitarlo. Sobre todo, la gran diferencia que yo siempre os dije, y os recomiendo que vayáis a ver el vídeo donde lo hablamos para que lo veáis, sobre todo con esas imágenes comparativas, era el alerón delantero, era esta curvatura que tenía aquí.
Esta misma curvatura, que la podemos ver en todos los alerones, lo único que en algunas es un pelín más pronunciada o un pelín menos, dependiendo de la carga aerodinámica que usen, son 3 alerones que se usarán los 3 en los entrenamientos libres para saber qué configuración de carga aerodinámica es la más efectiva para este fin de semana, pero esta curvatura no la teníamos en el AMR23 a partir del Gran Premio de España. Sí la volvemos a tener ahora con esta mejora que nos ha introducido Aston Martin. Esto es algo que sí que había a principio de temporada, que desapareció con ese cambio en el alerón delantero en el Gran Premio de España, con esa siendo forzados por la FIA, y regresa aquí. ¿Servirá esto para que Aston Martin dé un paso adelante gigante? Pues habrá que comprobarlo. ¿No será efectivo sin ese pitote, como os he dicho, que también unía esos alerones, esos flaps, y eso es lo que también una parte de lo que la FIA les obligaba a quitar? No debería ser obligatorio que tengan eso para que pueda rendir bien esta configuración de alerón, sobre todo porque es que en otras carreras, antes el Gran Premio de España, que era cuando llevaba a Aston Martin este alerón delantero, tampoco lo llevaban y en alguna ocasión sí que pudieron rendir bien. Por ejemplo, en Australia, que consiguieron también un podio, tampoco tenían esa unión que había entre los alerones, que luego en teoría es lo que más flexibilidad estaba dando. Entonces esos son los cambios que tenemos para el equipo Aston Martin, cambios ya visibles, además de que quedan todavía muchos cambios que no hemos sido capaces de ver y que todavía tendremos que esperar a lo largo del día o esperar incluso a mañana a saber específicamente qué hay, porque por ejemplo cambios en el suelo pues va a ser complicado que los lleguemos a ver, que alguno de ellos podremos llegar a observar. Dejadme en los comentarios si creéis que estáis en mi forma de verlo, si creéis que es mucho más similar a lo que teníamos antes de España que lo que teníamos después, con ese alerón que era mucho más plano en esa zona que os he comentado. Si creéis que estoy yo quizá pues aquí de variando y hablando de cosas que luego no se van a transmitir, pues bueno, también me lo podéis dejar en los comentarios. Así que bueno, eso es por parte del equipo Aston Martin. Aún así hay muchos más detalles que hemos podido ver en el circuito de Zandvoort. Por si acaso, pues por ejemplo también os traigo esas imágenes. Estamos viendo aquí esta cubierta motor del coche que estará montado en el monoplaza de Lewis Hamilton, bastante curiosa. Justo antes, pues bueno, imágenes como digo que os suelo yo traer aquí de coches desmontados, pero esta pieza no es tan curiosa como cuando os he traído piezas del fondo o piezas de motores que lo hemos llegado a hacer. También en este lado, pues por ejemplo, cubiertas por parte de McLaren. Aquí estaría también este pontón. Por ejemplo, en Aston Martin, lo vuelvo a llevar a Aston Martin, pero también debería de haber cambios en los pontones, así que veremos cómo va. Pero bueno, esta por partes del equipo McLaren. También tenemos ya imágenes del nuevo diseño de Alfa Romeo para este fin de semana. Así ahora mismo es como se ha podido mostrar este alerón delantero, imagen de Albert Fabrega, y es como se ha mostrado este alerón delantero con estas tipología de Zandvoort que vemos aquí. Fíjate, estas letras sinceramente me gustan bastante. Recordar que a principios de semana os trajimos que podía haber algo especial en Alfa Romeo porque los banners, los nombres de los pilotos, ¿no? En su box, en el de Valtteri Bottas ya se había podido ver imágenes, y me imagino que en el de Guan Yu Zhou también, pero no se habían emitido esas imágenes, se habían podido ver cómo eran distintos y era esta misma tipo de letra. Ya sabemos obviamente por qué es, pero en ese momento aún no lo sabíamos del todo. Así que este diseño nuevo especial, también tenemos estas imágenes de los pontones, donde además vemos los nombres de los pilotos, vemos Valtteri Bottas, vemos Guan Yu Zhou. Bastante curioso, aquí vemos que este es el coche Guan Yu Zhou, además vemos aquí este 2, que aquí es un 24, vemos en sí lo que digo, Zhou Guan Yu, luego aquí vemos Valtteri Bottas, es decir, que vemos cómo van a llevar sus propios nombres además en esos pontones, y hemos visto varias cosas, también los números con esa tipología, que a mí sinceramente me ha gustado bastante. Así que bueno, eso es lo que también hemos podido llegar a ver en el parte del paddock. No tenemos mucho más por ahora, como digo, dejaremos para el siguiente vídeo del día que podemos llegar a traer más imágenes estas específicas, y si no, a muy tardar el viernes por la mañana antes de los libres, que os recuerdo que sí que habrá vídeo, también tendremos esas imágenes y podremos llegar a poneros cualquier cosa que se pueda llegar a ver por el paddock, que siempre esto es muy curioso, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Vamos a pasar de tema y en esta ocasión tenemos que hablar acerca de Lewis Hamilton. ¿Qué tenemos que hablar acerca del piloto británico? Pues bueno, ya os habíamos estado informando que supuestas informaciones por parte de Gran Bretaña informaban de que la renovación de Hamilton estaba ya firmada y se iba a anunciar antes del Gran Premio de Países Bajos.
Llevamos mucho tiempo diciendo esta información porque de Gran Bretaña sueltan esta información de está firmada y se anunciará antes de el Gran Premio en cuestión que sea esa semana. Se lleva haciendo desde Canadá. También es verdad que es que justo además en Canadá, por ejemplo, Toto Wolff, esto lo dijo él públicamente en una entrevista, dijo que la renovación estaba muy encaminada y dijo que posiblemente estábamos hablando para lo que faltaba para la renovación, para el anuncio oficial, faltaban más cuestión de días que de semanas. Eso es lo que habló en Canadá. ¿Cuánto hace de Canadá? Pues estamos hablando de mitad del mes de junio y estamos ahora mismo finales del mes de agosto, es decir, hace más de 2 meses. Eso ha ocurrido y aún así llevamos hablando del culebrón de Lewis Hamilton, de cuándo renovará, de si renovará en sí con Mercedes, de que llegará. Esto llevamos hablándolo desde invierno. En invierno ya se lleva hablando porque Mercedes ya estuvieron hablando acerca de esa renovación, que querían cerrarla lo más pronto posible. Y esa renovación desde luego que pronto no se ha cerrado porque estamos ya habiendo cumplido la mitad de temporada y aún la renovación con el piloto británico no ha llegado. Aún así, las informaciones que hay por parte de Gran Bretaña del por qué se habría vuelto a retrasar el anuncio de la renovación de Hamilton, porque supuestamente, según ellos, se iba a informar antes de este fin de semana en Países Bajos, y como no se anuncie hoy a lo largo del día, desde luego que no se va a anunciar antes del Gran Premio de Países Bajos, por lo menos en el momento de hacerse ese vídeo no está anunciado, veremos más adelante. La información que hay es que la demora de este anuncio está siendo los compromisos que hay y los patrocinadores. Los patrocinadores sería supuestamente, según Gran Bretaña, lo que estaría retrasando todo esto, pese a que esté ya firmado el contrato y acordado todos los datos de él. Eso es lo que dicen y a mí, sinceramente, no me cuadra mucho. ¿Qué te quieres decir? ¿Es que sean los patrocinadores lo que se lo está retrasando? Pues no lo sé. A mí que esto todo esté sonando desde Gran Bretaña me suena que simplemente pues en su día dijeron otra vez una información que quizá no era del todo certera, que yo no desmiento la información de ellos, sino simplemente que a lo mejor las fuentes que se lo dijeron pues no estaban seguras al 100% de que se iba a anunciar y efectivamente no se ha acabado anunciando. Aún así, las informaciones de Gran Bretaña repiten los datos que ya os habíamos comentado aquí en el canal, así que os los volvemos a contar por si queréis saber los datos que va a tener esta renovación de Hamilton con Mercedes. ¿Cuáles son esos datos? Va a renovar por 2 años. Se habla de que puede ser 1 más 1, es decir, un año más otro opcional. La información que hay es que van a ser 2 años. Eso seguro que va a tener en el contrato. Además, va a recibir alrededor de 50 millones de libras, un poco más de millones de euros. Es decir, ¿cuánto es esto? Bueno, pues es una reducción en teoría de 10 millones de euros que va a reducirse en su contrato para la próxima temporada. Se va a reducir 10 millones de euros en su contrato, en su renovación, lo que va a cobrar año a año, pero la prima por si llegase a ganar el campeonato se mantendría intacta, es decir, no se modificaría esa prima de contrato por si llega a ganar el campeonato, es lo que habría conseguido. Además, y esto no hay información más allá, pero yo os lo recuerdo, cuando llegamos a Canadá y se habló de esa renovación, se decía que estaba bastante encaminada, también se hablaba de que Hamilton había solicitado ser embajador del equipo para los próximos 10 años, es decir, actuar como embajador para el equipo, y de esta forma es algo que también habría estado retrasando. Siendo además embajador, iba a cobrar alrededor de 20 millones de euros. Entonces eso es lo que por ahora sabemos, esa es la información que hay y yo sinceramente es lo que digo. A mí hay cosas que no me cuadran mucho de esta renovación. Me parece que se está extendiendo demasiado ya. Y si se está extendiendo demasiado, quizás que no está tan encaminada como ellos mismos dicen, quizás que no están tan seguros, quizá hay alguien que está fallando. Yo en su día decía que creía que uno de los factores por los que estaba tardando mucho esta renovación era por el dinero, era por el hecho monetario. Y creo que por eso, por ejemplo, es por lo que en Ferrari salió las noticias estas de que podía ir a Ferrari que salían desde Gran Bretaña, además salía, porque creo que Hamilton estaba empujando, estaba forzando a ver si de esta forma le renovaban por un salario mayor. Creo que eso ha sido un conflicto posiblemente, pero ya estando acordado, en teoría, esa reducción de salario, no tiene más sentido que se siga retrasando y sigue retrasándose. Entonces, a mí hay algo que a lo mejor simplemente renuevan y ya está y perfecto, pero hay algo que desde luego a mí no me cuadra, no sé exactamente qué será, no sé exactamente qué es lo que acabará pasando con Hamilton. Yo lo he dicho durante toda la temporada que creo que va a renovar con Mercedes, pero hay algo que es raro
que siga ocurriendo. Y sabemos que Hamilton además es una persona que en muchas ocasiones ha ido mucho por sensación, se marchó de McLaren, que no estaba del todo mal en McLaren, no estaban teniendo malos años y se marchó de McLaren, acertó de lleno porque se fue a Mercedes y dejó McLaren, que luego se marchó a McLaren Honda y sabemos cómo fue ese proyecto, es decir, acertó de lleno, pero decidió irse de McLaren, la que estaba siendo su casa, que no estaba mal, que podría haber seguido y no era un proyecto malo para probar en un proyecto totalmente nuevo, totalmente distinto. Sabemos que en 2021 estuvo muy cerca de dejar la Fórmula 1. Yo lo digo porque es que cada vez que pasa, cada día que sigue pasando, no descartaría tanto ya, como sí que lo descartaba a principio de temporada, la posibilidad de que renueve. Sigo siendo de la opinión de que de la posibilidad de que se retire, quería decir. Sigo siendo de la opinión de que va a renovar y va a seguir con Mercedes. Pero veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Unos que no han tenido tantos problemas para renovar han sido los dos pilotos de Haas. Es así, se ha anunciado en esta misma mañana del día de hoy que ambos pilotos del equipo Haas van a renovar. Renuevan tanto Nico Hülkenberg como Kevin Magnussen hasta 2024, es decir, renuevan una temporada más. Seguirán siendo la dupla de pilotos para el equipo estadounidense un año más. Y estaba bastante claro que Nico Hülkenberg iba a renovar, y aquí ya os lo habíamos comentado, porque en Haas estaban muy contentos. No así estaba tan claro la renovación de Kevin Magnussen. Lo que sí que sabemos es que Günther Steiner dijo que este año querían anunciar la renovación de sus pilotos mucho antes, que esto, bueno, lo dijo en Silverstone, que lo quería anunciar incluso antes del parón veraniego. Finalmente no lo pudieron, no les dio tiempo a anunciarlo antes del parón veraniego, pero lo que dijo Günther Steiner es que no quería estar como el año pasado hasta la última carrera diciendo sí, la próxima carrera os lo anunciamos, y que luego no fuese así porque todavía no estaba decidido. Eso es algo que dijo Günther Steiner porque el año pasado se atrasó muchísimo, porque en el caso de, por ejemplo, Magnussen tenía contrato, le firmaron por 2 años, pero en el caso de Mick Schumacher no, acababa su contrato y lo alargaron muchísimo porque estaban viendo a ver si destacaba algo más Mick Schumacher o si no, ya fichaban a Nico Hülkenberg, que era lo que estaba sonando, y casi llegamos hasta la última carrera sin saber, casi concluimos la temporada sin saber seguro la dupla de pilotos del equipo Haas, pero bueno, finalmente se acaba anunciando a Nico Hülkenberg y este año no querían repetir lo mismo, querían tenerlo claro desde mucho antes de que acabara el año, y efectivamente se acaba de anunciar en este día de hoy, antes del Gran Premio de los Países Bajos, que tanto Kevin Magnussen como Nico Hülkenberg renovarán. Y lo que os decía, lo que ya os habíamos contado en el canal, Hülkenberg estaba bastante claro, están muy contentos, lleva más del 80% de los puntos que ha logrado el equipo estadounidense esta temporada, está rindiendo muy bien, en clasificación está siendo espectacular con el Haas, y esto todo además llegando después de 3 años sin estar compitiendo en la Fórmula 1. No se esperaba un nivel tan bueno e inmediato en su llegada a la Fórmula 1, porque es que además fue llegar y besar el santo. No se esperaba ese nivel de Nico Hülkenberg, estaban encantados en el equipo Haas, por lo tanto estaba clara su renovación. Por el contrario, claro, esto había dejado bastante mal a Kevin Magnussen. Magnussen venía de, pues, oye, llegar sin haber estado compitiendo un año. En el caso de Hülkenberg eran 3, pero en el de Magnussen era un año, llegar sin estar compitiendo un año, destrozar a Mick Schumacher, asentarte como el piloto referencia en el equipo Haas. Consiguió la pasada temporada una pole, es decir, llegaba con un estatus dentro del equipo que ya de por sí era alto, el de Magnussen, por la historia que tiene Magnussen en Haas, pero ya de por sí era alto, pues llegar con un estatus aún mayor a enfrentarse a Nico Hülkenberg, y le ha pasado por encima. Entonces no estaba del todo claro, pero efectivamente, finalmente sí que hay renovación para Nico Hülkenberg. Ambos pilotos del equipo estadounidense renovarán. Así que vamos a pasar de tema, dejamos ya a un lado las renovaciones y nos quedan 2 últimos temas que hablar. Tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre el equipo Red Bull, porque Helmut Marko ha hablado acerca del factor diferencial que hay en el dominio que está tomando Red Bull. ¿Cuál es el factor que está haciendo que Red Bull tenga tanto dominio? Pues Helmut Marko lo tiene bastante claro y cree que ese factor diferencial que hace que ya de por sí están muy por encima de sus rivales, pero que lleguen a un nivel extremo, que lleguen a un nivel aún más superior, ese factor diferencial es Max Verstappen. Comenta que es el piloto neerlandés quien está marcando las diferencias y no tanto así el RB19, y esto se puede llegar a demostrar supuestamente, según él, gracias a ver cómo está rindiendo Sergio Pérez, que está rindiendo superior al resto, pero no no con tanta distancia como sí que lo está haciendo Max Verstappen. Eso es lo que comenta Helmut Marko. Y sinceramente tiene razón. Quiero decir, que no nos venda la moto de que el RB19, porque es que ahora vamos a leer las declaraciones, que no nos venda la moto de que el RB19 no es tan superior como lo llega a intentar insinuar.
no nos vendan la moto, porque efectivamente el RB19 es muy superior. En ritmo de clasificación es cuando más o menos todo se iguala un poco, todo se compacta, pero es que en clasificación el ritmo puro de un monoplaza no es el mismo que en ritmo de carrera. ¿Por qué? Porque en ritmo de clasificación pones toda la carne en el asador y es juntar una vuelta, hacer una vuelta perfecta con el máximo despliegue de energía, haciendo uso del DRS en las dos zonas, sin desgaste, porque te da igual cómo desgastes, que en una vuelta no va a ser suficiente y te da igual tirar ya ese neumático. Es decir, en clasificación es muy distinto a la carrera, y en clasificación ya Red Bull es el más rápido, pero por supuesto te llegan un poco más, porque poniendo toda la carne en el asador el resto de equipos no son tan malos. El problema es que Red Bull es muy bueno en clasificación y es muy bueno en carrera, incluso aún superior, porque tiene una degradación muy buena. Es el equipo que mejor degrada, por supuesto es el equipo que mejor abriendo el DRS funciona, es el equipo que mayor velocidad constante tiene, es decir, son un coche muy estable y es muy sencillo conseguir marcar vuelta tras vuelta que sean un crono extremadamente bueno, entonces eso lo hace muy difícil para llegar a igualarles. El RB19 es extremadamente superior, en carrera tiene casi un segundo de ventaja frente a sus rivales. Pero lo que comenta Helmut Marko es que luego el factor aún más diferencial es Max Verstappen. Lo que digo, no me venda la moto de que no es el RB19. Ahora bien, Verstappen es un factor muy diferencial y que está haciendo de este dominio de Red Bull aún mayor. Lo estamos viendo. Hungría fue la mayor distancia en la era híbrida, es decir, desde 2014 que hemos tenido los Mercedes aquí, la mayor distancia de la era híbrida de un primer a segundo piloto. Y aquí en muchas ocasiones se puede decir, bueno, es que en Hungría Checo salía en novena posición, en el caso de los Mercedes, por ejemplo, muchas ocasiones salían primero y segundo porque estaban compitiendo entre ellos y demás, a lo mejor eso les podía lastrar, sí y no. ¿Por qué? Porque claro, obviamente para conseguir eso tiene que no estar Checo, es decir, tiene que no estar Checo para poder hacer la mayor distancia entre el primero y el segundo. Efectivamente, es algo que ocurrió en Hungría. Ahora bien, en el caso de Mercedes ha ocurrido en muchas ocasiones que uno de los dos Mercedes no estuviera por X o por Y, y aún así nunca se acabó consiguiendo. Entonces, desde luego que el RB19 es superior, desde luego que Max Verstappen lo está llevando a un nivel extremo gracias a, pues ya lo estamos viendo también simplemente con las victorias. Lleva 8 victorias seguidas, 10 victorias en 12 esta temporada. Está siendo un nivel espectacular y lo que dice Helmut Marko es: la superioridad nuestra viene de Verstappen, no del RB19. Lo tenemos que comparar con Checo, que si te fijas en el ritmo de carrera es sin duda uno de los 5 pilotos más rápido. Casi es más sorprendente en estas palabras que hable bien de Checo, así lo que dice, pero bueno, dice que es uno de los 5 pilotos más rápidos en cuanto a ritmo de carrera y dice, pero su punto débil está en la clasificación y la comparación directa muestra que Max es de media, medio segundo más rápido en clasificación, a veces incluso más, y en carrera más de lo mismo, es decir, que habla en sí de que tiene ese medio segundo extra frente a Checo Pérez y efectivamente pues es lo que digo. Obviamente es que el factor diferencial frente al resto de equipos es el Red Bull. Aunque diga que no, el factor diferencial es el RB19, que es muy superior a cualquier otro equipo. Ahora bien, el factor diferencial que hace que Verstappen tenga tanta ventaja, ya sabemos por qué es, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Y bueno, pues porque al final Verstappen consigue rendir mucho mejor por cualquier motivo que le queráis atribuir. Entonces eso es lo que dice, y sigue diciendo, dice, el RB19 es actualmente el coche más rápido y versátil. Eso es cierto. Lo que pasa es que ese gran dominio, que a veces suma medio minuto, viene de Verstappen. Y no, al final el gran dominio de Red Bull es gracias a Red Bull, lo siento mucho, por mucho que diga eso, que luego Verstappen lo lleve un poco más al extremo, pues sí, pero el gran dominio, el que llegue a medio minuto como él dice, es gracias también al Red Bull. Si no estuviera el RB19 al nivel al que está, no habría de qué hablar en este sentido, no habría tanto dominio, pero efectivamente el RB19 que tiene Max Verstappen y con Max Verstappen conduciéndolo, llegan a un nivel que es el que estamos viendo de tanto dominio. Y para finalizar, el último tema del que tenemos que hablar, tenemos que seguir hablando acerca de temas contractuales porque hay datos ya de cómo será la denuncia que ha hecho McLaren a Alex Palou. ¿Cuánto le solicitan? Pues lo que ya están informando desde Estados Unidos es que McLaren ha denunciado a Alex Palou pidiéndole una indemnización de entre 18 y 27 millones de euros por, ya sabemos, haber roto su contrato para 2024, no ir a conducir con McLaren y además cerrándose la puerta a seguir conduciendo por lo menos Fórmulas 1 como lo iba a hacer a final de esta temporada. Ya sabemos que eso es lo que ha hecho Palou, os hemos estado informando sobre todo ello. McLaren decidió denunciarle y las informaciones que hay es que piden esa indemnización de entre 18 y 27 millones de euros. ¿Por qué tanto? ¿Cuál es
¿Por qué llega a esa cifra? Bueno, pues lo que estaría pidiendo McLaren en esta denuncia es devolución de dinero adelantado, es decir, le habrían adelantado dinero a Palou que están pidiendo entre esos 18 y 27 millones que se los devuelvan, el salario en sí de 2024, la indemnización que tendrían que realizar, gastos en los test de Fórmula 1, que sinceramente esto creo que no se los tendría que devolver, es decir, firmaron un contrato, se han hecho test de Fórmula 1, creo que McLaren también le venía bien para probarlo y demás, igual que lo han hecho con Pato y demás, y les están pidiendo estos gastos, pues bueno, eso es lo que solicita McLaren, y también indemnización por daños en este hecho, en esto de haber roto el contrato. Eso es toda la información que hay, es información de IndyStar que... Veremos qué es lo que acaba ocurriendo con esta denuncia, pero desde luego que una cosa que sí que no es buena, yo ya os he dicho que el hecho de que Palou rompa su contrato con McLaren, creo que es lo mejor para él si lo miramos en el ámbito deportivo, porque va a seguir en Chip Ganassi, teniendo en cuenta que tiene que seguir en IndyCar, lo mejor es esto, porque Ganassi es el mejor equipo. Ahora bien, no va a ser tan bueno todo esto que está ocurriendo porque ya es la segunda vez que le ocurre un culebrón, ahora justo con los mismos protagonistas, es decir, con McLaren y con Ganassi, pero con los roles invertidos, pero es la segunda vez que le ocurre. Esto no va a ser del todo bueno y ahora Palou tiene que demostrar, que ya lo está haciendo por supuesto, pero demostrar aún más que merece la pena en pista, porque por lo que ha pasado fuera de la pista, pues desde luego que va a haber equipos que a lo mejor se echen atrás, y si su objetivo sigue siendo llegar a la Fórmula 1, va a necesitar desde luego rendir aún mejor de lo que ya lo estaba haciendo, creo yo. Que es luego que veremos qué es lo que ocurre. Este mismo fin de semana tiene la posibilidad Palou de llegar a ser campeón por segunda vez en IndyCar. Veremos si lo acaba consiguiendo. Y él ya dijo que a final de temporada, cuando concluya todo esto y cuando se sepa todo lo que ha ocurrido con McLaren, él contará su versión de los hechos, contará todo lo que ha pasado con McLaren. Así que en ese sentido estoy deseando que ya hable y que sepamos su versión de los hechos frente a McLaren, qué es lo que ha pasado en todo este proceso y por qué ha decidido romper ese contrato con McLaren para 2024. Así que bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de recibirlas, de contestaros y de leeros. Darle un like y suscribiros si os ha gustado, porque apoyaréis muchísimo, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.